Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, eso depende de la hora en que estemos viendo esto. Bienvenidas, bienvenidos. La revista de Antropología y Sociología Virajes se complace hoy en presentar el volumen 23, número 2, el correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2021, un número que tiene una parte de dossier y una parte miscelánea. Y lo que vamos a hacer en esta reunión es hablar del dossier que se llamó De distintos modos. Entonces tenemos mundos que colapsan o el colapso del mundo y la idea era hablar de antropologías y etnografías acerca de desastres y del fin del mundo. Para eso tenemos al editor invitado y a las autoras, que todas son autoras en este número, en la parte del dossier, y para eso vamos a empezar hablando entonces con Alejandro Camargo de la Universidad del Norte y luego seguiremos con las autoras. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este espacio y empecemos a charlar. Bienvenidas todos, tenemos gente de muchos lados, ¿no? Entonces, hágale Alejandro y ahí vamos viendo cómo sale esta charla. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues muchas gracias a Virajes, a Luis, a Mauricio, a Pamela, a todo el equipo que pues estuvo haciendo posible la revista y pues también a las autoras que pues con quienes estuvimos armando este material para compartir, que ya está obviamente disponible para bajar gratis y que hoy estamos aquí pues comentando y charlando un rato sobre él. Y pues también gracias a quienes se conectaron aquí un rato para escucharnos y pues también para participar en su debido momento cuando ya abramos pues el micrófono, si se puede decir así, al público. Bueno, ahí están compartiendo el link para quienes les interese mirar en detalle los textos de los que estaremos hablando y también pues este evento está muy bonito pues porque nos vemos las caras o bueno, por lo menos sabemos quiénes escribieron los artículos y también quién estaba ahí detrás porque pues ahí está Luis representando la revista y bueno, ahí las otras personas. Bueno, yo les quiero contar un poquito antes de hablar como en específico de los artículos, quiero contarles un poco como de dónde salió la idea de este dossier, como la historia. Pues de nuevo, mi nombre es Alejandro Camargo, yo soy profesor de la Universidad del Norte, yo estudié antropología y después estudié geografía, entonces como que en ese encuentro entre los dos mundos a mí me interesó mucho como, pues esos los lugares, me interesan mucho los lugares donde hay mucha agua y donde esa agua pues se desborda y genera cosas en la vida de la gente. Y una vez en el Congreso de Antropología en la Javeriana, hubo una reunión surgió una mesa muy interesante sobre antropología de los desastres en América Latina. Entonces también, como yo trabajaba con inundaciones, también me invitaron a hablar de la antropología de los desastres en Colombia. Y eso fue una cosa muy particular, porque bueno, me salto un poquito, después de ahí salió un libro ahí sobre el tema, que fue mucho más complicado, porque entonces a mí me pidieron a dar como un estado del arte de la antropología de los desastres en Colombia. Y es que, y pues el problema con eso es que eso no existe. En México hay una tradición larguísima de estudios antropológicos, hay antropología de los desastres, hay antropólogos y antropólogas que denominan su trabajo antropología de los desastres, en Chile también, en Perú también, en Venezuela también. En Estados Unidos obviamente también hay una tradición larguísima y pues hay un combo de gente en esa comunidad, pero en Colombia no existe eso. Entonces eso fue un desafío grande porque a la vez me generó y nos generó en la discusión la pregunta de
pero tan raro, si Colombia es un país donde ocurren desastres, pues lo que llamamos desastres entre comillas naturales o desastres ambientales, pues ocurren en este mismo momento. Estamos teniendo, pues hay mucha gente que la está pasando mal en el río San Jorge, en el río Sinú, en el río San Jorge, en la Mojana, porque por las inundaciones, ya nos están anunciando que van a haber más lluvias fuertes por acá en el Caribe, está lloviendo un montón, tenemos una historia de terremotos, bueno, una gran cantidad. Entonces la pregunta ahí era como, ¿por qué la antropología no se ha interesado por los desastres como un tema de estudio central? Si es un país en el que ocurren tantas cosas. Entonces, eso fue como una paradoja ahí bien interesante. Y finalmente yo lo que hice fue empezar a buscar. No, pues ya sabía que no había antropología de los desastres por ningún lado, entonces, ¿cómo voy a escribir sobre el estado del arte de la antropología de los desastres? Entonces, lo que hice fue buscar, tratar de identificar antropólogas y antropólogos que en su experiencia etnográfica se encontraron en algún momento con un desastre y que no lo tenían planeado, pues no estaban interesados, interesadas en ese tema, sino que se encontraron con un desastre en el lugar donde estaban trabajando. Y la pregunta principal era, bueno, ¿y eso cómo incidió encontrarse con ese paisaje y con esa situación? ¿Cómo incidió en su manera de entender, de practicar y entender la etnografía y en su experiencia como antropólogos y antropólogas? Entonces ahí como que más o menos hicimos una reflexión, pero pues ahí quedó el sinsabor de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos así ya? Entonces, cuando Virajes me invitó a pensar en un dossier, pues yo dije, bueno, esta puede ser una oportunidad chévere para empezar a abrir una discusión en torno a los desastres. Entonces, hagamos una convocatoria a ver cómo nos va. Debe haber gente, pues el que uno no conozca no significa que no exista nadie. Entonces, hagamos una convocatoria y pues fue complicado porque en realidad no mucha gente trabaja el tema de los desastres. Entonces, ¿eso a qué nos llevó? Nos llevó a pensar a pensar principalmente en algo que alguna vez charlé con, ya no me acuerdo con quién, pero que era como, bueno, y la categoría de desastre, ¿será que es que en realidad sí es útil para entender lo que estamos viendo en el mundo? O de pronto es que es una categoría que no da cuenta de, pues de lo que en realidad queremos explicar y sobre lo que queremos escribir y de lo que queremos hablar. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, quizás la categoría de desastres en realidad no es que sea la supercategoría y tal vez podemos empezar a pensar en algo un poco más allá. En mi propia experiencia de campo, que fue una cosa que empecé a encontrar muy común en otras experiencias de campo, la gente que había experimentado los desastres en donde yo trabajaba, había una narrativa muy común y era la idea de que cuando sucedió eso, yo sentía que era como que el mundo se iba a acabar. No era como el fin del mundo, como ya hasta ahí fue todo. Y esa frase se repite en muchas partes en las experiencias de desastre. Entonces, ahí empezó a surgir la idea de, bueno, ¿qué significa eso de que el mundo se va a acabar y a qué mundo se refiere la gente? Porque no puede ser simplemente el mundo que se está acabando físicamente, materialmente, pero pueden haber muchos otros mundos que se están acabando ahí. Y ahí brincamos entonces a la idea de qué pasa y qué narrativas o qué mundos son los que están permitiendo esa idea del colapso, de algo que se va a acabar y que se acabó o que se está acabando y que en torno a eso pues la gente construye sentimientos, emociones, relaciones sociales, historias, memoria, y así llegamos a esa categoría del colapso del mundo. De los mundos podríamos haberle dicho más bien un poco haciéndole más honor a esa pregunta inicial de a qué mundo se refiere la gente. Entonces, con esa idea abrimos un poco más la cosa y nos dimos cuenta que en realidad había sido más productivo pensar en el colapso del mundo que no en el desastre, porque ya aparecieron otras cosas un poco diferentes, ¿no? De posibilidades de esa sensación del final del mundo y del colapso del mundo en situaciones que no son identificadas como desastre, por ejemplo, o catastróficas, sino que son otros ritmos más lentos, menos visibles, menos apoteósicos, en los que la gente experimenta ese fin del mundo y ese colapso de un mundo. Y la pregunta era, bueno, ¿cuáles son esos mundos, no? Entonces, con esas preguntas, pues abrimos un poco como la convocatoria y de allí se formó el grupo que finalmente son las autoras de este dossier.
Eso es un poco la historia, como la genealogía de dónde salió, pero que también nos deja la pregunta también de, bueno, ¿y qué pasó con la antropología? ¿Qué va a pasar con esta antropología que se pregunta por estos temas de desastres, pero también sobre otro tipo de cosas que pueden asociarse a los desastres y al colapso de esos mundos que experimenta la gente en su vida cotidiana o cuando algo sucede, si bien sea algo apoteósico o no? Y de allí surgió esto. Entonces, sin más preámbulo, lo que queremos hacer también hoy es que ustedes conozcan un poquito de esas historias que componen el dossier y esas historias que tienen en común la preocupación sobre el colapso del mundo, pero también una preocupación que no es explícita, pero que en su conjunto los artículos nos permiten reflexionar sobre cuál es el papel de la antropología o qué tiene que ver la antropología con estas reflexiones y por qué nos estamos preguntando sobre estos temas hoy en día, en este año, en este mes, en este momento histórico, cuál es la pertinencia social de pensar en estos temas en la antropología, pero cuál es la pertinencia antropológica también de pensar en estos temas que son tan recurrentes, pero que en el caso colombiano poco han llamado la atención. Y así despertar tal vez en quienes están escuchando y quienes van a leer el dossier, pues también la posibilidad de pensar, y bueno, en donde yo hago trabajo de campo o en las realidades que yo observo, cómo se puede ver esto y qué implicaciones tiene eso para la manera como entendemos la realidad desde la política pública, desde la academia, desde el activismo, desde muchos otros ámbitos. Entonces, ya sin echar más carreta, les presento, yo no quiero como ponerme a presentar a las autoras, sino que más bien quiero que ellas se presenten y cuenten lo que ellas quieren contar, porque a mí me parece que a veces cuando lo presentan a uno la gente cuenta cosas que uno no quiere contar, o que le da pereza que digan eso de uno. Entonces, pues yo lo que quiero hacer es como que cada una de ellas cuente algo de lo que quiera contar sobre quiénes son, y ellas van a leer un fragmento de sus textos para que ustedes se antojen de leerlos, pero también para que se enteren de qué se tratan esos textos y después vamos a tener un diálogo más transversal. Entonces voy a poner un PowerPoint si lo logro, porque este computador está loquito. Un momento. Perdón. Si no me lo envía y yo lo presento. Listo, vamos a ver si... Y entonces ellos van a charlar un rato con el público y luego después hacemos un diálogo con ellas sobre una reflexión más general y luego pues abrimos pues el espacio para que quienes quieran intervenir, preguntar, opinar, lo que sea, pues lo puedan hacer con tranquilidad. Bueno, pucha. Es una ventana, ¿cierto? Sí. Sí, es una ventana. Entonces ellas van a hablar en el orden en el que aparece en el dossier. Entonces los dejo un ratico con Mónica Cuellar en Peller, que ya se ve ahí, y ahora yo no veo nada. Luis. Sí, ya se ve. Y ahí se ve. Cuellar, faltó la miere. Cuellar. Faltó la R. Ay, no, es que el computador se chifló. Bueno, perdón, es Cuellar. No importa. Mónica Cuellar. ¿Quieres, me presento y leo el pedacito del artículo o después Sí, vamos a pasar a él? sí. No, cuéntanos pues lo que quieras contarnos, pero es que yo no sé si están viendo a Mónica también, ¿sí? O solo se ve la pantalla. Se ve la pantalla y nos vemos también. Ah, bueno, es que yo solo veo la pantalla, entonces no sé nada. Pero entonces, bueno, los dejo con Mónica. Pero bueno, pues me presento entonces, mi nombre es Mónica Cuellar Gempeler, yo soy antropóloga, estudié antropología en la Universidad Nacional y después hice una maestría y un doctorado en la Universidad de McGill en Montreal, que fue donde conocí a Alejandro justamente a propósito de ese artículo de los desastres que le estaba hablando del estado del arte de los desastres. Yo hice mi tesis de pregrado que hice en la Universidad Nacional y que Luis Alberto fue mi supervisor de esa tesis y quien me presentó al universo del norte del Tolima, que fue tan sacudido por la tragedia de Armero. Y entonces, pues esa fue una experiencia que como que fue lo que hablábamos con Alejandro esa vez, como que a mí me inició como antropóloga. Yo sentía que yo me volví antropóloga en el norte del Tolima, como rondando
tratando de entender algo sobre la tragedia de Armero. Entonces, bueno, por eso nos conocimos con Alejandro. ¿Y qué más les cuento? Bueno, después de eso ya yo empecé a trabajar más bien en Boyacá. Hay una relación ahí, pero creo que me demoro mucho si me pongo a contarles toda la historia porque ya pasé de un lugar a otro. Pero allá es donde trabajo ahora y mi mirada lentamente ha pasado de pensar como en la escala de la tragedia más bien a pensar como en una escala un poco más microscópica, como al nivel como de las historias de vida y de mundos que colapsan y que quizás nadie se da cuenta. No sé, yo creo que por ahora lo dejaría ahí, porque según entiendo esta es la parte solamente como de la presentación, entonces voy a dejar. Dale de una con tu texto, sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, perdón. Entonces les voy a leer un pedacito del texto que escribí en Virajes. Ese texto surge de mi tesis de doctorado, en el que me pregunto en parte sobre la experiencia de quedarse en un lugar relativamente abandonado. El texto que escribí para Virajes se llama, bueno, voy a leer unos fragmentos, es decir, como que me voy a estar saltando pedacitos. Es sobre todo el principio del texto, como para darles una idea de lo que hay ahí. Y espero no demorarme mucho. Entonces, este texto se llama Tres Marías y una canta, migración rural y muertes de soledad en el campo de Boyacá. Ya se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo. Mañana me muero yo, para que se acabe todo. Me imagino esta copla escrita a mano. Sé que fue enviada al programa Canta el Pueblo en una carta para el 4 de octubre de 1980. La fecha está anotada en el cassette en el que la oí, un cassette que lleva años guardado en una caja metálica de galletas. La carta la escribieron 3 hermanas, María, Flor María y Rosa María. Las 3 Marías, dice la voz en la cinta. Es la voz del maestro Jorge Velosa, quien junto con los demás carrangueros de Ráquira conducía este programa de radio que a principios de la década de 1980 se transmitía una vez a la semana desde Chiquinquirá, Boyacá, por la estación Furatena. Se alcanza a oír el roce de las hojas de papel cuando el maestro pasa de una carta a la siguiente, anunciando los nombres de los oyentes que mandaron sus cartas al programa, que mandaron sus coplas al programa. Algunas son originales y otras, como la que escribieron las 3 Marías, viejas coplas recordadas. Después de recitarla, leyendo directamente de la carta, dice, esta de pronto la podemos cantar ahora. Y así es, unos segundos después, cuando los músicos anuncian que vamos a cantar unas canticas, unas guabinas. Empieza a sonar un torbellino más tranquilo que arrebatado. Y justo cuando la música de cuerdas se detiene, justo sobre el silencio que a ratos suelta, empiezan a sonar a 2 voces las coplas que llegaron en cartas y que ahora ya son cantas de guabina. Ya se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo, ya quedó mi rancho solo. Mañana me muero yo, para que se acabe todo, para que se acabe todo. Por mucho tiempo ha sonado esta copla en los Andes colombianos. Cuando vinieron a recordarla a las 3 Marías, ya llevaba al menos un siglo sonando de campo en campo. Se trata de un lamento antiguo. Así se oye cuando los carrangueros la cantan. Al suroriente de Chiquinquirá, en el municipio vecino de San Miguel de Sema y en las veredas de Ráquira que bordean la laguna de Fuquene, es común que la gente describa una imagen similar a la que evoca esa copla recordada por las 3 Marías. Se trata de una casa campesina de barro, un rancho solo, con una sola residente ya envejecida. De su chimenea no sale humo hace 2 o 3 días. Así suena el recuerdo que Edgar Velosa conserva de las voces adultas que él oyó a sus 6 años resonando en la casa de su tía Margarita,
Hace como 2, 3 días que no vemos salir humo de allá. Hacía 2 o 3 días que no salía humo de la casa de una mujer campesina y alfarera que se llamaba Dolores y que a sus más de 80 años vivía sola. Más tarde ese mismo día se dieron cuenta de que Dolores también murió sola. Y más de 60 años después, don Edgar todavía recuerda su entierro con una precisión aterradora. Hay algo sobre la vida que podemos ver claramente al contemplar la muerte. Y a mediados del 2013, cuando don Edgar compartió conmigo este recuerdo de su infancia, él me insistía en que hay algo sobre la vida campesina que solo podemos comprender realmente en el reconocimiento de que, así como sucedió con Dolores hace más de 60 años, la gente del campo boyacense se está muriendo de tristeza. Eso es, este es el fragmento que iba a leer. Muchas gracias, Mónica. Ahora escucharemos a Ariana Mendoza, que nos contará un poco quién es y nos leerá un fragmento de su texto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, aprovecho para saludar a todas y a todos los que están acá y bueno, también para celebrar este espacio tan lindo y tan enriquecedor que fuimos ahí forjando para construir este dossier. Bueno, y al final estoy como muy ansiosa de poder también como compartir todo esto que también me provocó leer y pensar juntos mi trabajo junto con la de mis compañeras. Bueno, mi nombre es Ariana Mendoza Fragoso, soy mexicana, soy antropóloga. Bueno, estoy ahorita terminando mi doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, acá en Ciudad de México. Y también, bueno, digamos que inicialmente no soy como de formación antropóloga. Estudié una licenciatura en Gestión Intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después, como interesada y como de alguna manera como bastante sí, atraída por el agua, ¿no? Y por su problematización como en términos más ontológicos. Hice una maestría en gestión sustentable del agua y bueno, pues he estado como que en ese trabajo constante de hacer antropología del agua. Y bueno, eso me condujo de cierta manera a la ciudad, ¿no? A la misma ciudad que habito, cuestionándome o replanteándome muchas preguntas que yo pensaba en relación al agua solo en términos de territorios que no fueran urbanos, ¿no? Digamos, una especie como de materialidad del agua en términos de ríos, ¿no? De grandes lagos en espacios verdes. Entonces, bueno, he venido como, cuando inicié mi doctorado, como replanteándome este tipo de representaciones acerca del agua, ¿no? Y del territorio en general, y eso me llevó en el doctorado a plantear un proyecto sobre específicamente la construcción de un aeropuerto en la Ciudad de México, al noroeste de la Ciudad de México, cerca de la región donde yo crecí, que es la zona norte de la metrópoli. Y bueno, de ahí se desprende este trabajo que yo presenté en el dossier. Ya más adelante, después de que les lea mi fragmento, les contaré un poco también cómo llego del aeropuerto, de un aeropuerto, de un megaproyecto a la cuestión como de repensar el desastre y el colapso del mundo. Bueno, mi texto lleva el título de La huida de la sirena, una narrativa del desastre de la desecación y el despojo entre los pueblos ribereños del noroeste de la Ciudad de México. Pues casi de anochecer a amanecer se secó.
porque se fue la sirena. Tenía su lugar ahí en los Ahuehuetes. Salía ahí en la taza de la parcela del difunto Sabino Díaz, por esos lados. Allí en esa taza se bañaba ella. Había mucha agua ahí. Cuando se secó el lago, se fue para el mar, y cuando tenía como unos 10 años de seco el lago, encontraron un papel diciendo que, bueno, que tenía que llenar su lago de vuelta, que no se tenía que desaparecer. Pero como el diluvio que venga, todo va a ser normalidad, como antes estaba. México va a ser laguna de vuelta, así lo encontraron en el papel. Durante mi estancia de trabajo de campo en las poblaciones de la orilla noroeste del lago, conocidas regionalmente como pueblos de la Costa Chica, indagué entre los pobladores sobre las causas de la desecación de este cuerpo de agua, del lago de Texcoco, al que deben su apelativo. Las ancianas y ancianos recurrieron frecuentemente a este personaje femenino para explicarme este suceso. De aquel antiguo sistema de lagos, en donde hoy se despliega la Ciudad de México y su área metropolitana, con más de 21 millones de habitantes, el de Texcoco fue el lago con más extensión, encontrándose en la parte más baja de la cuenca. Además, se diferenciaba de los demás por sus cualidades salinas. Actualmente, este lago se encuentra ausente como cuerpo de agua homogéneo y permanente. Sin embargo, se hace presente en algunos cuerpos de agua artificiales que funcionan como parte de la infraestructura hidráulica de desagüe de la ciudad. También toma la forma de algunos charcos de agua e inundaciones que se crean sobre todo en época de lluvias. Asimismo, se materializan las ondulaciones, agrietamientos, la fangosidad y la salinidad de los suelos cercanos a su lecho. Discursiva y simbólicamente el lago cobra presencia no solo en la denominación como pueblos ribereños o costeros, a la que responden los pueblos que se asentaron desde tiempos prehispánicos en su orilla noroeste, Atenco, lugar a la orilla del lago, o Ixtapan, lugar sobre la sal, sino inclusive en las imágenes que cuelgan en las paredes de muchas de las oficinas de las autoridades locales o en los murales de los auditorios comunitarios. Sin embargo, narrativas hegemónicas sobre el desagüe de la cuenca proclaman a este como una victoria de la modernización sobre el pasado pantanoso al que nadie quisiera volver. En cambio, la narrativa de la sirena presenta la desecación como una dolorosa experiencia de pérdida y al mismo tiempo da cabida a la añoranza de aquel pasado lacustre como una especie de contestación al proyecto de modernidad urbana. Desde esta perspectiva, el mito de la sirena va más allá de la escala local y el de la misma cuenca de México. Mirando más a profundidad, se enmarca también como un registro de significado acerca del proyecto civilizatorio global de modernización y desarrollo en clave de crecimiento urbano, el cual en las últimas décadas se ha comenzado a vincular más explícitamente con los procesos de crisis climática y deterioro mundial. Reiteradamente, los ancianos y las ancianas narran ese pasado lacustre en clave gastronómica, al remitirse a los sabores, las técnicas y la variedad de las especies usadas en los platillos de origen lacustre que las familias consumían a diario y a partir de las cuales estas personas explican su buena condición de salud actual y su longevidad. Actualmente el paisaje y sus habitantes se encuentran, en cambio, inmersos en un fuerte proceso de urbanización. Sus tierras de cultivo se debaten entre la continuidad de la producción agrícola y la emergencia de colonias irregulares, que han sido fundadas por la población marginada de la metrópoli, quienes encuentran en estas la oportunidad de hacerse de un lugar donde vivir, aún en condiciones precarias. Los habitantes ribereños, quienes eran antiguamente trabajadores de agua, luego campesinos, pasaron a ser hoy día sujetos con una economía informal, precarizada y diversificada en la que la agricultura tiene un papel secundario y el trabajo de ser lagunero ni siquiera figura en los censos oficiales. Esta historia de transformaciones tiene como correlato ese desastre de la desecación de la cuenca. Pero en este proceso se perdió no solo un cuerpo de agua, sino sentidos de vida y una serie de conocimientos adquiridos en el tiempo, prácticas heredadas. En ese sentido, la huida de la sirena da cuenta de cómo vivir dentro de un paisaje perturbado es una experiencia socionatural que involucra narraciones y representaciones que dan significado a este paisaje, a este paisaje transformado.
así como a los procesos que lo producen y sus efectos en la vida de las personas. Junto a la pérdida del cuerpo de agua como medio de producción de los antiguos laguneros, el mito de la sirena evoca también un despojo ontológico. Evoca la pérdida de eso que no se puede volver a hacer, pueblos a la orilla del lago. Desde esta perspectiva, es que podemos pensar que las personas también pueden ser desposeídas en la medida en que sentimos pena por algo que hemos perdido o sufrimos una pasión. Digamos, en esos momentos en que somos incapaces de encontrarnos a nosotros mismos o fuera de nuestro lugar. Ese sería mi fragmento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora vamos a escuchar a María Isabel Galindo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien, bueno, mi nombre es María Isabel. Siempre es difícil esto de presentarse, uno no sabe por dónde coger. Pero pensando en la conversación que tenemos, creo que, bueno, además de decir que soy antropóloga, que también soy de la Nacional, que conozco a Luis Alberto como uno de mis primeros compañeros de viajes etnográficos, profe y compañero, creo que eso fue muy chévere. Con el profe Carlos Páramo también conocimos la etnografía y un poco en relación con lo que decía Mónica, creo que encontrando esos mundos en que la etnografía tiene sentido fue que me volví antropóloga, o bueno, si eso es algo. Y bueno, hacer antropología más bien, más que ser antropóloga. Y estudié un buen tiempo del pregrado en la Nacional. Soy caleña también, entonces retorné después de ese tiempo de estudio a Cali. Hice una maestría en la Universidad ICESI, de la cual ahorita soy profe. Trabajo allí con unas clases cada semestre como profe cátedra, y estoy ahorita muy cerca también de estas intenciones, fascinaciones que voy a compartirles a través del texto y de lo que vamos a hablar posteriormente. En el doctorado de antropología de la Universidad del Cauca he estado rondando también estos intereses sobre la presencia del océano, las arremetidas del mar en la vida orillera, en la vida de una población costera en el Pacífico vallecaucano, a la que llegué además hace ya varios años. En 2008 conocí La Barra, que es el lugar que inspira lo que escribo, lo que pienso, lo que quisiera hacer con la vida, bueno, entre otras varias cosas. Y La Barra fue también el lugar en que trabajé esa tesis del pregrado, que además de Carlos Páramo, que fue mi tutor, acompañó a Luis Alberto, porque fue una mezcolanza ahí del Pacífico y los Andes. Yo creo que con Mónica tenemos ahí también esas cercanías andinas, y de cómo un lugar lo lleva uno a otro, pero bueno, quizás hablamos ahorita de eso. Entonces, La Barra ha estado presente desde hace mucho tiempo en mi vida, creo que tiene una importancia fundamental, y bueno, ese es el motivo también, como la ofrenda también, que es este escrito para ese mundo que me ha enseñado a ser bastante de lo que soy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les leo un pedacito. También seleccioné como fragmentos dispersos del texto para que se animen de pronto a leer. La vida orillera, agitaciones violentas y arremetidas del mar en el Pacífico colombiano. Se agitan los cimientos. El mar cincela el mundo, moviéndolo, devorándolo, creándolo, y da forma a los contornos de la tierra. Con su furia avanza sobre las costas hechas de viento, agua, barro, madera y arena. Se recoge y avanza, llega, siempre llega. Bravura que trabaja para amansar y producir la vida orillera. El corte muestra al mar, es su huella. Es el punto en el que en marea alta descansa y hasta allí cova la arena. Para los barreños es la pista que les habla de qué tan cerca está el agua de las casas que siembran y tejen a la vera del océano. Cuando llega muy cerca, algunos desbaratan para construir de nuevo. Otros entregan al mar los restos de su vida inundada y empiezan de nuevo. La Barra mira al mar y ve de frente al sol ponerse. Detrás suyo se despliega la selva como un espeso abismo por el que amanece,
y de cuyas profundidades también nace la noche. La línea costera está hecha de arena y de acantilados oscuros que separan el mar de la tierra firme en que se levanta una loma a la que no llega la marea y que ha servido de suelo para el nuevo pueblo. Almendros, altísimas palmas, guamos, pomarrosos y árboles de pan crecen en la playa. Casas de madera pintada de colores refulgentes, desleídos por la sal y por el tiempo, por el viento, que sopla violento desde el océano, se abren camino por las cambiantes formas del pueblo. Retumban sus techos cuando el viento que agita el mar se deja sentir con la fuerza del sueste, que es el tiempo más imponente. Épocas de abundancia en el litoral son recordadas con nostalgia, mientras los orilleros siguen llevando una vida que ahora pesa y se enferma más que antes. Los peces y camarones proliferaban en un tiempo en que las embarcaciones del pueblo tenían que amanecer en los pescaderos porque los animales jalaban desde bien temprano. Ahora los peces son más visajosos. Se han corrido, espantados por los grandes barcos camaroneros que succionan el océano. Esto es dado, dicen los barreños, refiriéndose al lugar en que habitan y que el agua puja por recuperar. Parece ser que es también violentamente arrebatado. No solo el mar se lo lleva todo. En la barra el mundo colapsa constantemente, en tanto se abre camino en medio de los escombros que el mar, el capital y la guerra dejan. Casimiro, pescador hasta antes de que lo asustara una tempolina que encegueció su lancha en la densa bruma del mar abierto, y dedicado ahora a los paseos ecológicos en temporadas de turismo, se duele ver cientos de peces muertos sobre la playa. Se duele al ver. En julio de 2019, hileras de sardinas se encallaban en la arena y la pudricinia derramada por el viento amenazaba con espantar a los turistas. Él insistía, Casimiro, en la presencia de venenos que le echan al agua para hacer minería en los ríos que salen al mar, además de la dinamita que usan para profundizar el canal marítimo de Buenaventura y que asusta a los animales. El mundo estalló en 2001. Viejas y nuevas odiseas inundaron los abismos del mar y del espacio. En el Pacífico colombiano, la masacre del Naya, río que serpentea entre el Valle y el Cauca antes de arrojarse al mar, inauguraría un tiempo de terror en abril de 2001, hace ya 20 años. Hace poco menos de 10 años, en 2012, Jonathan, hijo de Casimiro y uno de mis mejores amigos de la barra, con quien compartí en esa época palabras, viajes y biches, me contó que la vida se había puesto pesada desde que las Torres Gemelas, ubicadas en otro mundo, en un lugar muy lejos y muy alto, se desplomaron. La pesca desde entonces empezó a escasear y la bonanza de camarones fue diezmándose estrepitosamente. El mar del nuevo milenio resultó entonces promesa de desolaciones. La guerra, la avanzada del mar sobre las costas de la tierra, la fiebre del narcotráfico, la minería mecanizada del oro y el ocaso de una época dorada en la que camarones y peces abundaban, son huellas que hablan de una terrible continuidad respecto de los cuerpos, geografías y formas de hacer la vida que resultan sacrificadas en la expansión del mundo moderno colonial. Las selvas, ríos y mares que dibujan estos bordes litorales han sentido con fuerza la extravagante tensión de ser catapultados a un futuro al que nunca se llega, o de ser la sangre que alimenta un porvenir siempre esquivo, cuya estela parece ser el paisaje desolado en el que se acumulan los escombros de ajenos desarrollos, riquezas que arruinan, progresos que envenenan. He pretendido que las inquietudes y reflexiones que mediante estas letras puedan intuirse se abracen a las urgencias de quienes tropelean con la marea y resisten sin claudicar en una playa, su playa, apretada por distintas y terribles fuerzas. Declaro situarme en el lugar en el que la gente con que converso defiende el suyo, contra la avanzada violenta del progreso y el desarrollo que vuelve balnearios las costas en que otros habitan y caminan la vida, que convierte los montes en acerríos y los mares en yacimientos de peces cuya existencia se diluye en mercancía, contra la avanzada violenta de una singular forma de vivir que se muestra universal y necesaria en tanto legitima la destrucción de otros tiempos y espacios
pautados por la luna y mojados por la marea, contra la conquista interminable de la indómita selva que embruja y pierde en sus dominios a quien cree dominarla. Ahí está el fragmento. Muchas gracias, María Isabel. Ahora vamos a escuchar a Gladys Adriana Espinel. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Gladys Adriana Espinel. Yo soy la única que no soy antropóloga de este grupo de expertos que trabajaron para este dossier. Y de antemano quiero agradecer públicamente al doctor Luis Alberto y al doctor Alejandro Camargo por su acompañamiento en la producción de este texto, que fue escrito, por supuesto, desde la perspectiva de los estudios de la comunicación y que gracias a su asesoría, acompañamiento y trabajo de edición, pues lo pudimos orientar para ayudar a dar respuesta a las inquietudes del dossier, pero también para hacer un aporte a esta antropología de los desastres que, por supuesto, como ya se mencionó, no se ha trabajado mucho en Colombia y mucho menos en una región en la que, donde nací, donde actualmente vivo y trabajo, que es el norte de Santander. El texto que yo produje se llama Maldiciones y Profecías, representaciones de la destrucción socionatural de un pueblo en la prensa colombiana. Llegué a este trabajo sobre Gramalote, norte de Santander. Es un pueblo que se destruyó en el 2010 por cuenta de la ola invernal del fenómeno de la Niña, porque como comunicadora participé en el proyecto de gestión social financiado por el Fondo de Adaptación para la reconstrucción de este pueblo. Y allí, pues, como comunicadora, pues tenía que diseñar diferentes estrategias, pues, para la visibilidad del hecho, pero también para la reconstrucción a nivel comunicativo de ese tejido social que se había roto con la destrucción del pueblo. En uno de los tantos como frentes que se abrieron en este ámbito comunicativo, pues buscamos estudiar qué decía la prensa, cómo representaba la prensa nacional y la prensa local este hecho, y después de 10 años que volvía a revisar esa información ya desde otra perspectiva, ya viendo desde afuera el proceso, es que aparece este trabajo que presenté para la revista Virajes. Voy a leer unos apartados, parte de la introducción y luego ya una parte, digamos, de los hallazgos y de la discusión. Dice, las narrativas sobre el fin del mundo han persistido en la historia de las sociedades. Con cada cambio de siglo, de milenio o episodio catastrófico que incluya la transformación de los territorios y el paisaje, emergen las paranoias por el advenimiento del apocalipsis, el acabose de la tierra o de la desaparición de los humanos. Y con el cierre de la primera década del siglo XXI no hubo excepción. La mediatización de la denominada profecía maya generó todo tipo de predicciones de lo que podría pasar a medida que se acercaba el 2012. Sin embargo, aunque el planeta no se destruyó, el cambio climático, la deforestación y otros fenómenos antrópicos se intensificaron y empezaron a ocupar un lugar central en las preocupaciones por el futuro del planeta. Uno de estos hechos fue la destrucción del casco urbano de Gramalote, norte de Santander, un municipio ubicado en las faldas de la cordillera de los Andes, al nororiente de Colombia, que empezó a desmoronarse el 17 de diciembre del 2010. Tras 153 años de historia, el casco urbano, construido por campesinos cocaleros con arraigadas creencias católicas y tradicionalmente vinculados al Partido Conservador, sucumbió. En el 2010, ese municipio, como toda Colombia, enfrentaba una ola invernal generada por el fenómeno de la Niña. Ni la comunidad ni la institucionalidad pública se habían preparado para lo que iba a suceder. Un movimiento telúrico
de 2.9 en ese momento para la escala de Richter, que a simple vista puede ser inocuo, se cruzó con la licuefacción del suelo debido al aumento de las lluvias. Juntos provocaron el deslave del Cerro de la Cruz que movió el casco urbano. En Colombia son varias las ciudades que han sido destruidas por fenómenos naturales. En su historia reciente, Popayán por un terremoto, Armero por una avalancha provocada por el deshielo del volcán Nevado del Ruiz y Armenia también por un terremoto. En estas tres ciudades hubo víctimas fatales, en Gramalote ninguna, pues las autoridades desalojaron el pueblo. Esta situación despertó la solidaridad del país y de los medios de comunicación. La opinión, medio local y el tiempo nacional fueron medios fundamentales a la hora de informar sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio. El presente artículo describe las representaciones construidas por los diarios La Opinión y El Tiempo entre el 2010 y el 2011 sobre las causas de la destrucción de la cabecera municipal de Gramalote a partir de 4 categorías emergentes: natural, sociocultural, gubernamental y religiosa y creencias. De estas surgieron 4 representaciones de esa destrucción: la persona ama y esclava de la naturaleza, un pueblo sin raíces, ausencia de liderazgos, causas míticas y proféticas, siendo estas últimas las de mayores registros en los medios de comunicación de referencia. Vamos entonces ahora a leer específicamente lo que hallamos en las representaciones en la categoría religiosidad y creencias místicas. En las notas analizadas en La Opinión, se relacionó la destrucción del casco urbano con las causas de carácter religioso y creencias que estaban arraigadas en la población. Se identificaron las representaciones míticas y proféticas. Las causas míticas explican que el desastre ocurrido estuvo influenciado por mandatos divinos, eventos espirituales relacionados con el Dios cristiano y la Virgen María, creencias vinculadas a la religiosidad de la población. Tal como se evidencia en el titular, huyan, huyan, que el pueblo se va a hundir. Una de las entrevistadas declara: una semana antes se había soñado con la Virgen María que le advertía: ore mucho para que ninguno de mis hijos perezca. Las referencias a una maldición que recaía sobre Gramalote se contemplaron como la razón última de la destrucción del pueblo, lo que despertó la curiosidad de un equipo de documentalistas extranjeros quienes decidieron hurgar en el pasado y grabar el documental La Maldición, el Milagro y el Burro, una producción audiovisual que resalta a un pueblo destruido y olvidado tras haber pasado un hecho de lo ocurrido. En cuanto a la representación profética, se representó el suceso como el inicio anticipado de la destrucción del mundo. Una profecía hecha por un sacerdote que había llegado a ese pueblo hacia el siglo XIX y que, por supuesto, había lanzado sobre los gramaloteros esta maldición. El presagio es una constante en las notas publicadas, como se evidencia en el titular y nota: Gramalote claudicó de manera natural o sobrenatural. El pueblo se acabaría, predicción de los abuelos hace 50 años. Acá se ponen en disputa 2 percepciones del mundo antagónicas e inseparables: la naturaleza como ente autónomo y lo divino, lo mágico, lo que está por encima. Ambas partes son imposibles de contener, no tienen explicación y actúan siguiendo su propio ritmo y destino. De este modo, la destrucción del casco urbano era irreversible e invariable, con afectaciones antrópicas o sin ellas. Hay entonces una liberación de responsabilidad, pero también un sometimiento a sus leyes sin posibilidad de maniobra. Como lo señala Cagüeñas, pues temblores, inundaciones y deslaves recuerdan nuestras propias limitaciones. Sin embargo, lo inevitable, lo finito, lo irreversible, dan forma a la experiencia del desastre, pero al mismo tiempo abren el camino a la reconstrucción de la vida.
esto era lo que, el fragmento que les quería presentar. Bueno, muchas gracias a las autoras. Ya se fue la presentación, ¿cierto? Sí, Ay, bueno. se fue solita. Bueno, muchas gracias a las autoras. Entonces, como ustedes pueden ver, son unos textos súper diversos, desde diferentes perspectivas y refiriéndose a lugares muy diferentes, ¿no? Pero que en su conjunto nos permiten ver que reflexionar sobre el colapso del mundo, sobre el fin del mundo, sobre esos mundos que se desmoronan, es también una puerta para pensar en unos temas más amplios, como la modernidad, el despojo, el desarrollo del capitalismo, el cambio climático, la historia ambiental de los paisajes mismos, porque estas son historias también sobre el paisaje, la violencia, la desigualdad, el desarrollo, y también sobre unas cosas también un poco más conceptuales como el tiempo y el espacio, ¿verdad? Y su relación con el poder mismo, ¿no? Entonces, digamos que los textos son también una entrada a pensar esos problemas más amplios, que tienen, digamos, una amplitud más amplia en la antropología y en las ciencias sociales, pero que a su vez nos dan una textura más etnográfica y de vivencias personales sobre lo que sucede cuando alguien experimenta una situación de estas. Ahora vamos a hablar de tres preguntitas que nosotros preparamos para discutir y compartir con ustedes, ya de manera un poco más transversal y desde la vivencia de cada una de las autoras y su experiencia escribiendo el texto. Entonces, la primera de esas preguntas es, pues, ¿qué pasa con el concepto de desastre desde su propio trabajo? ¿Qué posibilidades y limitaciones ofrece? Si es algo que ilumina o que por el contrario nos pone más borroso el panorama. Ahí sí, la que quiera charlar, pues, bienvenida. Inicio entonces con esa respuesta, ¿les parece? Vale, Gladys. Bueno, con respecto al concepto de desastre, en los estudios sobre el periodismo, ¿cierto? Sobre cómo se construye el discurso periodístico y cómo el periodismo es una forma de contar la realidad, de mostrar la realidad. El desastre es un elemento fundamental discursivamente, porque el periodismo o los criterios, uno de los criterios de noticiabilidad, que son como las características que deben tener los hechos para que merezcan ser noticia, para que merezcan ser puestos en los medios de comunicación, es el impasse. Y dentro de ese impasse está el desastre. Y el desastre asociado, por supuesto, al mayor número de pérdidas humanas. Entonces, cuando hay un desastre en el paisaje, un desastre medioambiental, así sea causado por causas antrópicas, entre mayor número de pérdidas humanas, pues tiene mayor visibilidad y tiene mayor posibilidad de que ese hecho sea llevado a los medios de comunicación. Entonces, esa categoría de desastre para nosotros, los periodistas, y para los que hacemos estudios de los discursos, de las narrativas, de las representaciones en los medios de comunicación, pues resulta fundamental porque, por supuesto, es una de las categorías básicas a través de las cuales los medios de comunicación están contando de manera permanente esa realidad. Claro, cuando ya lo miramos desde esta perspectiva, por supuesto, más antropológica, pues vemos otras posibilidades, ¿no? En el trabajo yo manifiesto la posibilidad que hay, por ejemplo, para transformar esa perspectiva del desastre y cómo ayudar, por ejemplo, a gestiones del riesgo un poco más pensadas desde esas narrativas de las personas, pensadas desde esas construcciones simbólicas que tienen sobre su paisaje, y cómo, si llega a haber alguna afectación, pues eso desdibuja, por supuesto, esa construcción simbólica que tienen de sí mismo y de su paisaje. Pero en términos generales, para el área en la que yo trabajo, esa es una categoría digamos, muy dinámica, que siempre va a ser tenida en cuenta y siempre va a ser contada y relatada. Gracias, Gladys. ¿Yo puedo seguir? Dale. Sí, es que estaba pensando muy como en relación con lo que estaba diciendo Gladys, justamente porque
a ver, de pronto no voy a expresar como explícitamente la relación, sino que se va como a notar en lo que voy a decir. Y es que yo estaba pensando entonces, más que en las posibilidades, en las limitaciones del concepto de desastre, porque eso es la manera en que se ha hecho presente en mi trabajo, ¿sí? Y mi impresión es que una de las limitaciones de ese concepto tiene que ver con que, ya, aquí entonces está la relación con lo que decía Gladys, con que es una noción que se da en relación con un evento que causa estragos a tal escala que llama nuestra atención, ¿no? Y muy rápido, cuando sucede el desastre o el evento que es reconocido como desastre, pues se genera una narrativa oficial sobre el desastre, ¿no? Donde los medios de comunicación juegan un papel tan importante. Pero muchas veces, esta también es mi impresión, no sé si me equivoco, muchas veces esas narrativas oficiales, por lo menos eso veíamos al respecto de Armero en ese momento, son narrativas que suelen desconocer las historias más largas, más lentas, más antiguas, pues, que ya se venían desenvolviendo, de mundos que ya se venían, pues, desmoronando, por usar otra vez como que tengo ahorita el trabajo de Gladys en la cabeza, y que, claro, de maneras muy dolorosas, de maneras que ya de alguna manera, que quizás ya eran como colapsadoras de mundos y que se expresan especialmente intensa en la ocurrencia del desastre, pero que después también se siguen desenvolviendo, ya sin el reconocimiento que otorga otra vez esta como narrativa de la tragedia o del desastre. Y pues yo no soy como experta en el campo de la antropología de los desastres, pero en lo que he leído y lo que conozco del campo me parece que muchas veces lo que ofrece justamente es una exploración de esas historias que preceden y que se continúan después del desastre, ¿no? Pero el centro sigue siendo el desastre, o sea, es decir, el desastre es como lo que convoca la atención que entonces ya se puede desenvolver hacia distintos lugares en el espacio y en el tiempo, ¿no? Para ofrecer una mirada más integral. Pero entonces una de las preguntas que yo me hago en este artículo de las Tres Marías y una canta, es qué pasa con los mundos que se están desmoronando, que se están deshaciendo, que están colapsando, sin alcanzar el estatus de un evento y mucho menos de un desastre. Esto es algo de lo que hablaba Alejandro un poquito al principio. Y para mí eso ha sido, esta idea como del evento es algo que yo, para pensarlo, me he apoyado mucho en el trabajo de la antropóloga Elizabeth Povinelli y sus economías del abandono, pero es algo que ha ocupado mi atención especialmente por la situación de las veredas boyacenses en las que yo trabajo y de las que hablo en este artículo, que son veredas que se han ido desocupando y envejeciendo en relación con una historia muy larga de migración rural y pues el abandono estructural del campo que la subyace, y donde entonces viven principalmente campesinos y campesinas mayores, muchas veces viven solas, temen morir solas, y por estas veredas circula el conocimiento de que la gente se está muriendo de tristeza y de soledad, y esto lo sabe todo el mundo. Y esto es algo que toda la gente que yo conozco sabe de alguien que murió así. Pero a pesar de eso, nunca se constituye exactamente como una noticia, nunca alcanza el estatus de un evento ni de un desastre. De hecho, a mí a veces me parece que no entra ni siquiera en nuestra historia, porque no entra como dentro de nuestra comprensión de nosotros mismos como sociedad. Y creo que esto es así en parte porque se considera natural, ¿no? Esto pasa en el campo. Es de esperarse que esto pase. Lo que la gente no espera es que las cosas cambien. Y también se considera natural porque estas muertes de tristeza, pues, son muertes de personas que podría decirse que murieron de viejas, ¿no? Que murieron por causas naturales, ¿no? También hay como una naturalización en ese sentido. Solo que las personas del campo saben que esta gente murió de soledad y que eso es otra cosa, pero es otra cosa que no tenemos herramientas para reconocer. Y al no poder hacer eso también terminamos muchas veces desconociendo el esfuerzo que requirió sostener la vida hasta ese último instante, que es el esfuerzo que requiere sostener la vida en el campo, una vida campesina en un lugar relativamente abandonado, es un esfuerzo que
que desgasta el cuerpo y que desgasta también las relaciones que podrían sostener la vida o acompañar la muerte. Y entonces, cuando alguien se muere de soledad o se muere de tristeza, que es parte de lo que yo hablo en este artículo, y como dice la copla, se acaba todo. Y se acaba todo en parte porque ese rancho no solamente queda solo, sino que también queda en el olvido. Y entonces otra de las preguntas que yo me hago en este artículo es cómo reunirnos en torno a este conocimiento, al conocimiento de un olvido que ya no podemos resolver, que no podemos prevenir y que no podremos resolver exactamente, pero que sin embargo nos convoca. Y yo creo que la noción de desastre no nos serviría para ese esfuerzo, pero la noción de un mundo que colapsa, sí. Entonces ahí me parece a mí que es tremendamente poderosa. Sí, yo quisiera decir un par de cosas también, creo que muy en sintonía con lo que han dicho Gladys y Mónica. Por un lado esto, como creo pensamos también en lo que hablábamos la semana pasada, que no todas las formas de colapsar o no todas las formas de disolución son desastrosas. Sé que la transformación de la materia y el paso del tiempo no siempre puede ser un colapso, pero no un desastre. Eso por un lado, y por otro lado pensaba, o sea, y que no alarman y no hacen la bulla mediática que ustedes ya mencionaban, porque no son tan abruptas quizás esas formas de colapsar, pero pensaba también en relación con una categoría que quizás Gladys conoce mejor, y es la de riesgo, que a veces es tan limitante también para otras, para pensar el mundo, otros mundos. Esta idea del riesgo se me acerca a mí también al desastre, como que define el carácter desastroso de un colapso del mundo, ¿no? De un colapso, de una muerte. Si por ejemplo, y para ir a la Barra y al Pacífico quizás, y a otros lugares también, esas formas de transformación que a veces se sienten que se acentúan en algunos momentos tanto, son experimentadas en un tiempo largo también, y ha sucedido en otros momentos. Lo que, digamos, como el carácter desastroso ahí sí de lo que está pasando ahorita, tiene que ver con, por ejemplo, la presencia del cemento en las playas que antes no se veía, ¿sí? Con la situación, para hablar en esos términos parecidos al riesgo de vulnerabilidad de la población que ahí habita. ¿Sí? En otros momentos, cuando, por ejemplo, las casas eran exclusivamente de madera, no quiero parecer, pues, idílica con esta imagen ni esencialista, pero sí hay, digamos, cuando había una relación distinta con el océano, ese colapso del mundo conversaba de forma más íntima con la vida. Sí, era como parte del movimiento de la vida. Ahorita resulta ser desastroso también porque hay una forma distinta de relacionarse con ese entorno. Entonces, sí, como pensar qué características hacen que algo sea desastroso. Y pensaba ya finalmente que el colapso permite pensar en algo que creo que ahorita vamos a conversar, y es no solo en la destrucción, sino en la posibilidad de fermentar otros florecimientos, otras posibilidades. Lo desastroso parece acabar con todo, ¿no? Bueno, hay algunas cositas medio enredadas, pero... Bueno, pues creo que me toca. Yo encuentro como bastantes ahí vínculos con todo lo que están diciendo, y principalmente con esta idea de cómo el desastre, en el caso de lo que he estado pensando, y en el caso de los pueblos a la orilla del lago de Texcoco, es como, a ver, es que estoy pensando como en dos vías que ahí fueron colocando el concepto de desastre. Una creo que tiene que ver con esto que Mónica planteaba de cómo atrae como el concepto en sí mismo de algo desastroso, y después de ahí vamos como desmenuzando, ¿no? Y
y como visualizando más trayectorias a partir de de la idea del desastre. O sea, en ese sentido, yo recuerdo que cuando estaba en trabajo de campo, solía viajar viviendo en el sur de la Ciudad de México hacia el oriente, ¿no? En época de lluvias. Es un desastre la ciudad, ¿no? Y en esos términos justamente siempre nos referimos, ¿no? En época de lluvias, la Ciudad de México no puedes planear llegar de un punto a otro, puntualmente, pues, ¿no? Porque se inunda todo, hay tráfico, el metro se para, ¿no? Colapsa la ciudad, ¿no? Y entonces me daba cuenta, ¿no? De que siempre nos estamos quejando todo el tiempo, los que habitamos la ciudad. Entonces, bueno, ahí se va a cruzar como con varias cosas que han señalado, ¿no? Pero en realidad siempre la ciudad está colapsando, ¿no? Siempre estamos en este desastre de transportarnos porque se inunda la ciudad. Pero al mismo tiempo nos quejamos y difícilmente reparamos, ¿no? En que tendríamos que de alguna manera lidiar, digamos, con esa situación, ¿no? Porque, digamos, eso mismo es lo que nos posibilita la existencia o el habitar en la Cuenca de México, ¿no? Es súper contradictorio, o sea, habitar con esa contradicción, no lo hacemos como, no reparamos en eso, ¿no? Entonces yo justamente como que siempre, digamos, tenía ese reclamo hacia la gente que se queja de las lluvias catastróficas. Pero cuando me toca como estar en esa época de estar viajando, recuerdo que yo también llegaba como a enojarme bastante, ¿no? Pero eso lo conectaba con el trabajo de campo, ¿no? Y sobre todo con esta narrativa, ¿no? Que decía, mientras nosotros nos quejamos más bien porque nos estamos volviendo a llenar de agua, ¿no? Hay otras narrativas que le dan otro sentido, digamos, a ese primer desastre que antecedió a este desastre cotidiano, ¿no? Quizá me estoy enredando un poco, pero es justamente la sensación que quiero transmitir, o sea, como que es una serie de desastres ahí enredados con los que estamos todo el tiempo coexistiendo, ¿no? Y que, bueno, en el caso de la Ciudad de México, digamos, no podemos prescindir del desastre, ¿no? El desastre mismo hace posible que estemos aquí, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a mí a repensar cómo, más allá, digamos, como de este caso, como este lugar como tan localizado, ¿no? Cómo lo podría vincular con los procesos que estaban sucediendo en la cuenca, ¿no? En términos de la metrópoli, de un espacio como más amplio. Y justamente repensar el desastre, o sea, que me llamó la atención como esa referencia, pero también como mencionaba Mónica, hay, digamos, colapsos previos, ¿no? O colapsos que le anteceden a este desastre de la inundación y que, por cierto, cuando me ponía como más centrada en pensar desde el desastre y la desecación de la cuenca, justamente me percaté de que en términos de la antropología del desastre urbano, o desde el contexto urbano, ¿no? La Ciudad de México llama mucho la atención, ¿no? Pensarla desde el desastre por las inundaciones, precisamente, ¿no? O sea, por el agua amenazante cuando se nos aparece en gran cantidad, ¿no? Y un poco esta idea del desastre, pero digamos, de cuando el agua no está, ¿no? Cuando ya no está, cuando se va, no tiene esa connotación en lo que refiere al menos en la antropología del desastre urbana localizada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí me surgía esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa y qué nos dice eso de que no esté tan visibilizado, ¿no? El desastre que provoca este otro desastre de la inundación. Y bueno, en otro sentido, creo que también me llamó la atención comenzar a pensar en términos de desastre en mi trabajo más amplio de mi investigación doctoral, porque les comentaba hace un momento que yo llegué un poco más atraída por el conflicto socioambiental que se desencadenó por la construcción de este nuevo aeropuerto en lo que queda del lecho del lago, ¿no? Entonces siempre había como en términos, siempre se hablaba en términos, digamos, como muy positivos en el sentido del desarrollo, el progreso, la modernización que esto iba a traer. Pero también me di cuenta, ¿no? Desde mi trabajo etnográfico, cómo este lenguaje, ¿no?
coexistía también con otro tipo de lenguaje que hablaba en términos de toda la destrucción previa, ¿no? Previa a la llegada, digamos, de este megaproyecto, pero al mismo tiempo la destrucción que estaba digamos, haciendo producir este megaproyecto, ¿no? En términos de minería, de materiales que se extrajeron para depositarlos ahí en la construcción de las pistas y demás. Y entonces yo sentía como esa necesidad, ¿no? De también comenzar a hablar en estos términos negativos, ¿no? Y en esta un poco como dialéctica en que la construcción implica también procesos de destrucción y me parecía como importante no solamente como dar cuenta de esto en términos de lenguaje, ¿no? De cómo ahí yo veo, digamos que por un lado, cómo a mí el concepto de destrucción también me posibilitó esto, ¿no? De desastre, perdón, cómo me posibilita también narrar esto que estaba sucediendo en estos términos, digamos, como negativos, ¿no? En torno a este megaproyecto que estaba construyéndose, ¿no? Del progreso, del desarrollo, y que me parecía muy importante narrarlo así, desde esta otra distinta forma, ¿no? O desde estas otras partes. Eso. Estaba demorándome con ese problemita. Mónica quería decir algo, creo. No, Estaba tratando de expresar que estaba apagado el micrófono de Alejandro. Bueno, pensé en decirlo. No, ahorita pues que quería pasar a que charláramos pues un poquito más breve y ojalá en estas un poquito más breves para que tengamos tiempo para charlar con la gente que están acompañándonos. De pronto, pues, ¿cómo llegaron a pensar en la idea del colapso del mundo en su trabajo? O más bien, si aplica cómo la idea del colapso del mundo les permitió volver a su trabajo y pensarlo de nuevo. ¿Cómo encontraron su trabajo con esa idea? Si era algo que ya habían pensado, que se lo encontraron ahorita, o qué pasó ahí, como ya en términos de las trayectorias del trabajo de cada una. Yo puedo empezar si no hay Dale. voluntarios. Yo estaba, pues, es una cosa curiosa porque ahora que los oigo hablando de tanta agua, y yo inicialmente llegué a la región en la que trabajo en Boyacá, también interesada, como lo que me llamó la atención inicialmente fue, o sea, lo que me llevó allá, lo que atrajo mi atención antropológica, pues, era la desecación de la laguna de Fúquene, que es una laguna que pues por muchos años ha venido, y estas veredas en las que trabajo bordean con la laguna de Fúquene al nororiente. Desde las veredas se ve la laguna, por allá lejos una lineecita plateada, pero antes llegaba a pie de loma, ¿no? Entonces así ha sido, o sea, la desecación ha sido muy impresionante. Pero la laguna, como suele pasar con los cuerpos de agua, retoma su territorio periódicamente y vuelve e inunda todo el plan, y vuelve y llega a pie de loma. Entonces yo quería entender eso y entender eso cómo bueno, dentro de muchas otras cosas, también me interesaba porque es un lugar que la laguna se suele describir como un lugar melancólico, yo quería entender eso que quería decir. Y sobre todo, pues, quería trabajar con las personas que vivían en estas lomas campesinas, en las que trabajo ahorita. Pero entonces yo llegué con esa pregunta como un poquito sobre el desastre y sobre la inundación y sobre el agua, y ahí fue que conocí a don Edgar Velosa, que tiene una presencia tan importante en el artículo, pues en mi investigación y en mi vida en general, que es un gran mentor. Y él me dijo, tenía muchas cosas que contarme sobre la laguna, pero una de las primeras cosas que me dijo en el 2013 cuando lo conocí fue, si usted quiere entender algo sobre esta región, tiene que entender que aquí la gente se está muriendo de tristeza. Y eso cambió totalmente mi investigación, que está orientada hacia allá. Hoy en día, pues todavía tratando de entender qué quiere decir eso, es algo que después oí muchas veces más. Pero bueno, pues como estaba contando ahorita, pero me demoré como en darme cuenta que eso estaba pasando, que yo estaba cambiando en mi investigación, mi mirada, todo eso estaba cambiando en parte porque yo estaba más conectada como con la visión panorámica de la laguna, ¿sí? Y el desastre que eso implica, que era como, que yo lo veo como la visión del paisaje así, pero después al pasar mucho tiempo en la región, cada vez mi mirada era como más chiquita, y cada vez yo estaba viendo el mundo, era como desde el rancho campesino, como desde, sí, como un
punto en la vereda donde incluso si uno lo mira como en panorámica, se ve que está rodeado, ¿no? Como que está rodeado de gente, pero de pronto desde esa casa, en una vereda muy sola, uno siente que uno es el último en el mundo, ¿no? Entonces así terminé pensando ya no tanto en el desastre, sino en el colapso, como por ponerlo en los términos de este encuentro, porque, pero bueno, sí, entonces esa es mi historia. Buenísimo. ¿Yo puedo seguir? Dale, de una. Pues yo creo que también como le sucede a Mónica, bueno, quizás por el pregrado y también por los mundos que le comparten a uno con quienes va a campo, y eso ahí sí es responsable Luis Alberto, tal vez en el caso de ambas, porque el norte del Tolima también fue escenario, pues fue el lugar que visité, yo creo que en la primera salida de campo que hice en la vida, después Aldana, Nariño, que eran además mundos muy conmocionados o atravesados, constituidos por el agua de distintas formas, por los cerros que son agua, por la avalancha en Armero, en fin, por varias cosas allí. Entonces, la presencia como, estaba pensando, escuchando a Mónica, como los caminos acuáticos al colapso, que me llevan también a la barra, por supuesto. En un lugar en el que no encontré eso como intención, no era la fuerza que me movía hacia allá en un principio, hace ya un par de años que llegué, estaba viendo otras cosas, yo ahorita pensaba que tal vez hay muchas cegueras también disciplinarias, o yo no sé cómo llamarle a eso, como que uno está como encauzado en algo y deja de ver un montón de cosas. Entonces yo llegué preguntándome por una cosa que ahorita no me interesa mucho, que eran como las relaciones entre población, entre la comunidad negra que habita allí el Consejo Comunitario y una comunidad indígena que era más itinerante en ese territorio por relaciones interétnicas, cosas que ya ni siquiera menciono. Y estando allí preguntándome por eso, terminé encantada por una figura del monte que es del manglar, que es acuática también, que es la tunda, y eso fue lo que me relacionó además el Pacífico y los Andes, pero estaba siempre pasando sin yo volcarme hacia eso, la cercanía del mar inminente y la destrucción inminente, y la gente después ya cuando volví en el trabajo de la maestría y ahorita pues en este otra vez estudio que estoy haciendo en el doctorado, cuando volví a mis notas de campo de los primeros años, estaba la inminencia de que el mar se iba a llevar la barra en las conversaciones con mis amigos y amigas barreñas, pero no era, se suponía, mi problema de investigación en ese momento del pregrado. Entonces, creo que es el colapso por el que hoy me pregunto, la inestabilidad litoral por la que me pregunto, la incertidumbre y el movimiento que atraviesa la vida en ese mundo costero, estaba latente todo el tiempo, sino que no me movía como lo hace ahora. Y cuando, ya para cerrar, cuando volví a la barra después de varios años, sí, como en 2014, después de haber ido la última vez, bueno, no sé, dejé de ir como 2 años, eso parece poco, pero es bastante, además en un lugar que se transforma tan bruscamente, sí, por estas arremetidas del mar. Cuando volví, me encontré con que eso que estaba pasando, de hecho, la noticia desde acá era que a la barra se lo había tragado el mar, precisamente como un evento desastroso del que hablamos ahorita. O sea, la noticia mediática era esa, desde este lado de la cordillera, que allá el mundo se había acabado, que ya no existía la barra, y vuelvo a encontrarme con que claramente existía y que la gente lo que estaba haciendo era vivir como había vivido en otros momentos en relación con esas fuerzas del agua, pues con esa fuerza y esa presencia del agua, y que seguía haciendo su vida. Entonces, creo que ahí aparece el colapso como lo estamos pensando.
Bueno, voy a continuar yo para ya luego finalmente darle a Ariana la palabra. Bueno, el colapso, pues yo lo pude percibir en este trabajo desde dos perspectivas, ¿no? Está la perspectiva, por supuesto, de la destrucción de toda la infraestructura del municipio y como también empezaban, un poco como decía Mónica, a colapsar las vidas de esos campesinos, agricultores, conservadores, profundamente religiosos, que también muchos eran adultos mayores y que estaban acostumbrados a vivir en ese municipio y que cuando se tuvieron que trasladar, por ejemplo, a albergues que eran en casas de familias, de ellos mismos, o en un albergue que estaba muy cerca al Gramalote, pues ellos sentían que habían perdido toda su forma de vida, todo el mundo de la vida que ellos habían construido en ese territorio, ¿no? En algunas entrevistas, por ejemplo, cuando trabajaban en el proyecto de gestión social, ellos decían, es que aquí no podemos comer nada, si nosotros queremos comer, hay un plátano, una especie de plátano que se da aquí en Norte de Santander, que es como un guineo que nosotros le llamamos chocheco. Es como la comida típica de las comunidades campesinas. Entonces ellos decían, es que si nosotros allá donde estábamos, en Gramalote, si queríamos comer, si no teníamos nada que comer, al menos alguien nos regalaba un racimo de chocheco y con eso comíamos. Y aquí Cúcuta, o sea, hay que comprarlo. Entonces estaba esa pérdida de ese medio de vida y ese mundo de la vida que ellos tenían allá. Pero yo sí pienso que el principal colapso fue el mío como investigadora, porque cuando presento el artículo, digamos que era una perspectiva, una mirada muy crítica de ese discurso de los medios de comunicación. Como que, ¿por qué en lugar de no poner fuentes científicas, por qué los medios de comunicación nacionales y regionales le dan énfasis a esas causas míticas y proféticas que la verdad no sirven para hacer gestión del riesgo y que de verdad no contribuyen a cuidado medioambiental? Y entonces ahí cuando conozco algunos textos de Luis Alberto y cuando que nuevamente con una revisión de Alejandro y ellos me dicen, no, pero oye, eso que tú nos estás diciendo, pues puedes tener otra lectura precisamente desde la antropología y puede resultar ser válido para el ejercicio de la gestión del riesgo mismo, validar esos discursos que tienen las comunidades, esos imaginarios, esas representaciones de lo mítico que pueden llegar a contribuir de alguna forma a que la gestión del riesgo sea más oportuna y que de verdad todas las políticas y los planes que se construyen alrededor del cuidado medioambiental apuntan a donde debe ser cuando retomamos esas miradas del mundo y esas formas como ellos expresan el desastre, como ellos expresan el fin del mundo, que es a través de lo religioso. Entonces, claro, yo sentí ahí el colapso y dije, miércoles me toca repensar desde una perspectiva en la que nunca lo había mirado y volver a reconstruir ese texto desde esta nueva perspectiva, desde esta visión antropológica, que por supuesto yo siento que va a terminar nutriendo muy positivamente a futuro otros trabajos, pero también el ejercicio mismo profesional del comunicador, cuando trabaja en gestión de riesgo y cuando trabaja, por ejemplo, con estas comunidades. Como ustedes lo dicen, si en Colombia no hay antropología de la gestión del desastre, pues no hay mucho trabajo de comunicación después del desastre desde esta perspectiva, desde recuperar los discursos, esas narrativas y construir unas nuevas miradas para que el mundo que colapsó continúe, ¿cierto? Tampoco lo hay desde la comunicación y pienso que allí vamos a tener muchas posibilidades de trabajo entre las dos, entre la ciencia y nuestra disciplina. Bueno, yo creo que yo en mi participación previa dije mucho sobre cómo fue bueno, esta trayectoria de mi investigación hacia el desastre, pero quizá agregaría que también como atraída por el conflicto en particular frente al megaproyecto, ¿no? Las primeras temporadas de mi trabajo de campo estaban como muy enfocadas en trabajar con el movimiento, estaba como
bastante, sí, focalizada en trabajar con el proceso organizativo, ¿no? Que tiene años como dándole cara tenía más bien años dándole cara a este megaproyecto que al final se canceló, ¿no? Pero estando en campo, justo por esta coyuntura de la cancelación del aeropuerto, ¿no? Se volvió un poco complicado realizar el trabajo de campo en sí mismo. Tuve que, digamos, plantear directamente una investigación en estos términos, ¿no? De lo que me interesaba. No me estaba funcionando mucho, ¿no? La gente no quería hablar mucho al respecto conmigo. Entonces, digamos, como que en este descanso que me di, ¿no? De solamente dejar decir al lugar que me dijera algo, encontré muchas personas que me empezaron a hablar sobre este pasado lacustre, ¿no? Y en específico, algunas de las personas que más me hacían referencia a este pasado, ¿no? Y me daban detalles muy minuciosos de la recolección de Aguautle, de la misma Sirena donde habitaba, resultaba que fueron personas, ¿no? Que ellos se posicionaban a favor del megaproyecto aeroportuario. Entonces eso llamaba mucho mi atención porque yo decía, se supone que la gente como que con más memoria y tradición, ¿no? Digamos, directamente podríamos decir que fueron quienes, o serían quienes defienden este territorio frente a este tipo de megaproyectos del capital, ¿no? Entonces, me di cuenta ahí, ¿no? Que yo iba con esta idea de que el desastre había llegado a partir del 2001, que es cuando se empieza a intentar construir el aeropuerto, digamos, ¿no? O el mundo estaba colapsando a partir de su llegada. Entonces me encuentro con que no, ¿no? Con que para ellos había, digamos, en términos del dossier, como colapsos previos, ¿no? Y creo que ahí cuando empiezo a reparar en la historia, en la narrativa de la Sirena, me doy cuenta de cómo se evoca esos colapsos previos, ¿no? Y entonces en ese sentido pienso en cómo, por ejemplo, este tipo de posicionamientos tan heterogéneos que encontré, ¿no? Dan cuenta de que, claro, si previamente un mundo que le daba más sentido a cierta generación, digamos, ya había colapsado, ¿no? Pues esta otra nueva intento, ¿no? de destrucción, ¿no? Ya no vendría a figurar tanto riesgo quizá para algunas personas, pues porque la laguna ya se había ido, ¿no? El mundo ya estaba, digamos, en escombros. Entonces, bueno, eso un poco fue también lo que me hizo pensar o me llevó a esta discusión acerca de los colapsos. Bueno, muchas gracias. Ahora ya para cerrar, les voy a pedir que en un minuto pues reflexionemos desde su propio trabajo, pues en cuáles son las implicaciones de pensar el colapso del mundo en este momento de la historia, así como su correlato que María Isabel nos mencionaba de la reconstrucción y del florecimiento y del volver a nacer en estos lugares, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en esto ahora, en este momento de la historia? Dale, Mónica, si quieres. Me viste la cara. Sí. No, solamente una cosa muy breve, porque también quiero poder conversar y como seguirle hilo a tantas cosas que están diciendo, que yo aquí tomando notas, como muchas ideas que quisiera conversar más. Solamente una cosa que pensaba al respecto de esa pregunta, sobre este momento de la historia, que era algo que nos decía María Isabel cuando nos reunimos la vez pasada, era como este momento en que dicen como que se está acabando el mundo en algunos sentidos y nosotros haciendo este el colapso del mundo. Pues lo que yo pensé fue que todos los artículos de nosotras de alguna manera hablan de que siempre ha habido mundos deshaciéndose. Entonces, pues la noción de que ahora sí el mundo se va a acabar supone que en algún momento hubo un mundo estable, y creo que esos artículos muestran que eso no es así, ¿no? Que el mundo siempre de alguna manera se está deshaciendo y que esa también es como la condición de la vida. Entonces, solamente voy a decir eso para no tomar más tiempo. Gracias. Bueno, yo en realidad cuando vi la invitación al dossier, y yo dije, oh, qué oportuno, en medio de la pandemia, van a llegar muchos artículos.
todo el mundo pensándose esto de la destrucción del mundo y del apocalipsis, y además porque acuérdense que en esos inicios se escuchaban sonidos, unos sonidos en el cielo, y bueno, y todas las teorías conspirativas hablaban de que las trompetas del apocalipsis, bueno, yo dije, no, caramba, y eso desde la antropología, esto va a ser una cosa, pues porque estaba muy, digamos, muy apropiado para la época. Yo no sé si Alejandro y Luis Eduardo lo pensaron Luis Alberto, perdón, lo pensaron antes, o eso, digamos, coincidió con la pandemia, no sé cómo no, ya sabemos que lo pensaron antes, pero coincidió con esto de la pandemia. Entonces, sí, Susana, yo una vez la escuché y realmente me dio miedo, luego estuve leyendo que era un tema medioambiental. Pero bueno, en efecto, yo también provengo de una familia de esas que escribo en el artículo, muy conservadora, muy católica. Entonces, mis abuelas y mi mamá siempre, y mis tías siempre están hablando del fin del mundo, del apocalipsis, ¿no? Entonces, ellas en todo momento, en toda cosa que ocurre en el mundo, ellas ven una señal del fin del mundo, del colapso del mundo. Entonces, dos hombres que tenían una marca en la frente aparecieron no sé dónde, ¡ah! Ya eran Elías y los profetas que aparecieron y ya es el fin del mundo. Sonaron las trompetas, el fin del mundo. Entonces, lo curioso y es lo que mi reflexión personal y es mis tías y mi mamá y mis tías abuelas que siempre estuvieron hablando de eso, por edad o por enfermedad, ya murieron y a ellas se les acabó el mundo. El mundo se acabó, el mundo para ellas se acabó. Yo prefiero tener una visión mucho más optimista, pero también siento que en mi vida, digamos, he tenido varias vidas y han ido colapsando y me he vuelto a reconstruir también varias veces. Entonces, esa es como la propuesta que tengo frente a esos colapsos, a esos fines del mundo. Quisiera continuar. Sí, yo había anotado algo ahí muy cortito en cuanto a esto, que pensando justamente en cómo opera en mi caso esta ideología del progreso, ¿no? Y del desarrollo, ¿no? Pensaba cómo esta pregunta pensar desde el colapso del mundo, ¿no? Nos hace repensar las temporalidades o cómo le damos sentido a nuestras temporalidades. Y cómo con esta idea de progreso y desarrollo que permea tanto en esta región, ¿no? Podríamos pensar que el fin está en el futuro, ¿no? Porque entonces como aquí nos estamos dando cuenta, entre todos y todas, es que más bien estamos habitando, ¿no? Con múltiples finales, o somos producto de estos múltiples colapsos, como lo planteo de una manera más linda, Mónica, pero entonces en ese sentido yo pienso cómo es interesante pensar cómo hemos reproducido la vida, ¿no? O hemos reproducido la vida a pesar de haber colapsado otras tantas veces en el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia por completo como el chip de pensar el futuro y el progreso, y que el mito de la vida de la sirena, ¿no? Al final no narra un fin, ¿no? Sino está narrando, digamos, como un presagio, ¿no? O sea, que la sirena no se murió en este mito que yo les compartí, sino más bien que aguarda, ¿no? Porque un poco la idea es que volverá cuando esté en su laguna. Entonces, en ese sentido, el colapso se narra de manera, digamos, o sea, la idea de colapsar es iterativa, ¿no? Un poco lo que planteaba Gladys también. O sea, cómo, si bien, o sea, no hablamos de un final, sino también al mismo tiempo que hablamos de como cierre, se abren posibilidades, ¿no? Para pensar lo nuevo, pensar el futuro. Eso. Bueno, yo creo que lo pensaría como desde dos cosas. Primero, como la atención o el llamado inevitable que hay, pero situándonos en el momento histórico, como decía Alejandro, frente a la voracidad humana, de unas formas de sociedades humanas, algunas, esa voracidad arrasadora del capitalismo, y no voy a decirlo con otras palabras, como la exacerbación también del extractivismo, de estos proyectos que succionan la tierra, que succionan el océano, en el caso
en el que, pues, con el que yo trabajo. Y en ese sentido, creo que ese carácter desastroso del que hablábamos es evidente, ¿sí? Como que no podemos no hablar de eso cuando está sucediendo sin por ello darle un protagonismo, pues, al tiempo humano, y asumir que definitivamente es esta huella la que definirá, esta huella humana la que definirá un nuevo tiempo geológico. No, sin llegar a eso, creo que sí es urgente, pues, el llamado que creo también que se ha hecho desde muchos lugares y desde hace tiempo, a esa voracidad que es autodestructiva y que en su caminar hacia adelante siempre, hacia ese progreso del que habla Ariana, perdón, destruye, ¿no? Destruye otros mundos. Pero entonces, del otro lado, también me encuentro muy cerca de lo que decía Mónica, y es como por lo menos la barra, y con eso cierro el artículo como con un epílogo a propósito de la pandemia y de la cuarentena, es como en este momento en que las certezas se desmoronan, que la inestabilidad se vuelve constitutiva de no solo del mundo litoral, sino de todo el mundo, ¿no? En la ciudad también se agrietan los cimientos, sí, como que temblamos por esto que estamos viviendo, cómo esos mundos nos enseñan a que la incertidumbre, la inestabilidad del movimiento son parte de la vida, como creo decía Mónica. Y esos mundos nos ayudan también quizás a desestabilizar o a cuestionar más bien, lo inevitable de ese destino abismal, autodestructivo. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo a las autoras por sus ideas y por compartir sus pensamientos con todos y todas. Entonces, ya en lo que quedan unos minutos, si quieren, pues si hay alguien que quiere charlar, opinar, para hacer una pregunta específica a alguna de las autoras o compartir alguna idea, pues bienvenidos y bienvenidas. Bien sea por el chat o que quieran hablar en micrófono, con video, lo que quieran. Bueno, pues mientras se antojan, yo digo alguna cosilla. Es decir, invitarnos a que se lean el volumen. Es un volumen magnífico. Digamos que son textos muy cuidados, son textos que están comunicándonos mundos, no sé si mundos, la vida. Ahora, esto tiene que ver con lo que quisiera decir, pero nos están comunicando cómo han pasado cosas en distintos lados. Es cierto que esperábamos, digamos, como yo pensaba que iban a llegar muchas cosas porque, digamos, la convocatoria alcanzó a coger la pandemia, pero pues no llegó nada de la pandemia, y sí fue antes, digamos, la idea cuando invitamos a Alejandro a ser editor fue antes. Yo quiero decir 3, 4 cositas, pero voy a decirlas rapidísimo, entonces lo voy a decir mal. La primera es que fíjense que, digamos, no solo en todas las mitologías que son también formas de historia, siempre los desastres fundan la vida y fundan la sociedad. Y también los desastres hacen la historia. Se va contando la historia de desastre en desastre y eventualmente algunos desastres se vuelven el redesastre, o sea, el redesastre que hace a la vida, como en el caso del diluvio universal, que es contado en todos lados de distintas maneras, o la gran inundación, que después de la cual la sociedad vuelve a salir. Eso por un lado, digamos, a nivel, no me gusta hablar en estos términos, pero voy a hablar así, mitológico, pero por otra parte en términos históricos. Con Armero, ustedes que conocen también, sabrán que en Colombia siempre están pasando armeros y eso es tremendamente impresionante. Vamos, pasó un armero en Mocoa, pasó un armero en no sé qué, y no es que nosotros los académicos digamos eso, sino que la gente está diciendo que pasó un armero. Entonces ahí hay algo súper chévere. Digo eso y ya voy para la otra cosa. La segunda cosa es que, digamos, ahí sí estoy muy de acuerdo, creo que con todas esa apreciación final digamos como que al final
Al final lo que nos queda es el estudio de la vida y yo creo que eso es algo que la antropología debe plantearse en estos momentos, un estudio de la vida, un respeto por la vida, un llamado a la vida. Creo que a reconocer que el mundo está vivo, y eso tiene que ver con la otra cosita que quiero decir, y es que, digamos, en antropología hemos consumido mucho, voy a hablar como antropólogo, la narrativa de que la narrativa según la cual existen un poco de mundos, y hay volúmenes famosos sobre los múltiples mundos y los otros mundos y los mundos y los mundos, pero yo tengo la impresión de que probablemente eso sea un poco irresponsable justamente porque parte de lo que nos está ocurriéndonos a todos en el mismo mundo. Tal vez no es que la sirena haya huido de otro mundo, sino que la sirena es de este mundo y necesitamos aprender a reconocerla y a respetarla, y a, bueno, qué sé yo, así como las huacas, así como las maldiciones, hacen parte de este mundo, hacen parte de este mismo mundo, como dice Ingold, que todos habitamos. Y la cuarta y última cosa, ya quería decir solamente eso, es que me acordé en algún momento de la reunión de hoy, de una cosa que repite mucho Roberto Bolaño, que ya está cayendo en desgracia, ya nadie quiere entonces a Roberto Bolaño, pero dice alguna cosa que a mí me gusta mucho, tiene una muletilla bonita en sus textos, dice, y miran al mundo como quien ve llover, y es un poco la experiencia de ver el mundo, de ver llover, no sé, también está el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, pero ahí hay algo raro con el agua y la vida y la expectación, la esperanza y el terror de ver una inundación. Dije eso. Bueno, yo no sé si creo que en el chat no hay intervenciones, pero bueno, de todas maneras ahí en el dossier están los contactos de las autoras y cualquier cosa que quieran compartir o preguntar o comentar con ellas, pues también súper bienvenidos y bienvenidas todos. Entonces no sé si cerramos de una vez, Luis Alberto. Muchas gracias de nuevo a todos los que están acompañándonos y a las autoras, a todos los que están detrás de la revista, desde el diseño hasta todo lo que implica publicar y sacar, digamos, al público un material como este. Entonces, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Abrazos. Ahí. Chao. Chao. Voy a Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Yo no puedo. Porfa, Pamela, deje de grabar. Ya editaremos. Ay, vean. Estaban tímidos los asistentes. Bueno, hay que dicen que gracias. Había muchos muchachos de primer semestre, profesoras, profesores. Y lo que pasó, creo, fue que yo le dije, aceren a todo el mundo. Entonces se metió todo internet. Está bien. Casi colapsamos. Sí, fue una cosa horrible. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao. Hola. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción
que sufriremos cuando estemos separados y tú piensas en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, será un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú piensas en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, será un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos.